Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moncayo. Soy Jonathan Badán y les doy la bienvenida una semana más en este 15 de abril a Literatura en Onda. En este tercer programa tendremos, como es habitual, la sección de novedades literarias, pero hoy de la mano de nuestra reportera Rebeca Albericio. También tendremos la sección de literatura infantil y la de crítica personal, punto de vista. Para finalizar, analizaremos la ciencia ficción feminista en la sección de literatura contemporánea y cerraremos el programa con un fragmento de la novela 1984 de George Orwell. Pues sin más dilación, demos comienzo a Literatura en Onda. Llegamos a la sección de novedades literarias, la cual está a cargo de las distintas librerías de la ciudad de Borja. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Albericio, en representación de la librería Clarion de Borja, a quien saludamos y damos la bienvenida. José Ramón nos hablará, como hemos dicho, de las novedades recibidas, así como de los bestsellers, y si quiere de algún libro que le resulte especialmente peculiar y que haya recibido por casualidad o no en su librería. Dicho esto y yendo al grano, José Ramón, cuéntanos, por ser la primera vez y para conocernos un poco, ¿con qué autores se trabaja desde la librería? Es decir, ¿estáis enfocados algunos en concreto o más bien os llega una selección y vosotros elegís dentro de esta? No elegimos ninguna, simplemente pues que trabajamos con todos los autores que salgan, tanto ya sean nuevos como autores que ya tienen un nombre ya consolidado y muchos libros ya sacados. Y vamos, pues eso, de todo un poco. Bien, ¿y para hoy qué nos traes? Bueno, pues a ver si de tanto libro que tengo, pues he elegido este de Arturo Pérez Reverte, el francotirador paciente, ¿vale? Que es nuevo. Está, que no sé si fue hecho en enero de este año o finales del año pasado. Y bueno, pues decir que, bueno, yo aquí en la tienda la verdad es que he vendido bastantes libros de él, ¿vale? De este. Aunque muchos críticos me dicen que este no es su mejor libro, pero bueno. El libro pues trata de... es el destino de un cazador paciente. Ciertas casualidades están escritas de antemano, como francotiradores agazapados con un ojo en el visor y un dedo en el gatillo, esperando el momento idóneo. Y aquí sin duda lo era. Bueno, aquí relata un poco, a ver. Aquí te pone que es un cargo editorial, pone a Alejandra Varela, especialista en arte urbano, tras la pista de Sniper. Un reconocido artista del graffiti, promotor de acciones callejeras al límite de la legalidad, algunas de ellas con resultados fatales, del que casi nadie ha visto jamás el rostro ni conoce el paradero. La búsqueda conducirá a la protagonista de Madrid a Lisboa, y de ahí a Verona y Nápoles, en su intento por descifrar cuál es el objetivo al que apunta la mira mortal del cazador solitario. ¿Y de qué género estamos hablando? Es un thriller. Y dentro de este abanico que aquí nos has traído, parte de las novedades, ¿cuáles están siendo más vendidos? ¿Hay alguno que esté causando verdadero furor? Hombre, si tenemos en cuenta con los de Las sombras de Grey del año pasado, ¿vale? No hay ninguno así, en ese aspecto como el año pasado, ¿vale? Que le impactó mucho. Pero sí podríamos decir que, bueno, este que te he traído yo es uno de los que más he vendido. Y a lo mejor, pues, ¿quién te diría yo? Sé que están muy de moda ahora los de los Juegos del Hambre, ¿no? También, Juego de Tronos. Sí, pero esos ya, claro, ya son un poco más viejos, no son novedades, ¿vale? Eso sí, los he estado vendiendo ya del año pasado y ahora sí he vendido bastantes ejemplares de ellos. Vale. Y así como curiosidad, ¿ha habido peticiones especiales en este tiempo atrás? ¿Algún libro reseñable que te haya llamado la atención? Hombre, el libro reseñable, me han pedido muchos libros, ¿vale? Pero bueno, El monje que vendió su Ferrari, ese me ha impactado un poco porque por el título y porque sí, han sido varios ejemplares los que he tenido que pedir, ¿vale? Tenía aquí alguna muestra, pero he tenido que volver a pedir. Y hombre, pues la verdad es que no es un libro que tampoco, no sé, que en un principio no pensaba que iba a tener tanta aceptación. Exactamente.
Pero vamos, hombre, si te pones a mirar libros, pues el de Contra la ceguera de Julio Anguita ha sido un libro que también me han pedido bastante. El del Sexto viaje al reino de la fantasía de Jerónimo Stilton. Y un libro también muy curioso que me han pedido, han sido 2 pedidos solamente, pero es el de La sombra de Becker, ¿vale? Que está hecho por Antonio Puentemayor y que además que es difícil de conseguir. Me ha sido bastante difícil de conseguir. Hasta que lo conseguí tuve que buscar a fondo. Bueno, también destacar tanto el de Tierra sin Rey como el Escalón 33 de Luis Zueco, que la verdad es que he vendido unos cuantos de los 2 libros, ¿vale? El de Tierra sin Rey, que lo sacó el año pasado, a últimos del año pasado, pues a ver, para estar ahora en estas fechas, pues sí que he vendido unos 5 o 6 ejemplares, como poco, ¿vale? Que es una cosa ya notable en este sentido. Pero es que del Escalón 33 también habré vendido más o menos los mismos. Entonces, bueno, es bueno también porque además ha sido gente que tampoco era de Borja, porque claro... Sí, evidentemente, ¿sabes? ¿Sabes? El de Borja lo va a comprar antes, no que el de fuera, no, pero esto cae en la casualidad de que... Claro, y ves a gente que no es de Borja, pero te preguntan, oye, pues hay un chico aquí que desciende de aquí de Borja, que no sé qué, que ha hecho tales libros, y la verdad, pues claro, tenerlo aquí, el libro, y se lo han llevado, ¿vale? Entonces eso es lo más peculiar en el tema del libro este. Y he tenido que pedir varios, también. Pues muy bien, con estas novedades nos quedamos, que hemos apuntado para ir conociendo lo que se cuece en el mercado literario. Le damos las gracias a José Ramón Albericio por su colaboración desde la librería Clarion, que dedica parte de su tiempo a literatura en Onda y nos nutre con su experiencia y saber. Muchas gracias, José Ramón, y hasta la próxima vez. Gracias a vosotros, no hay de qué, y hasta la próxima. Bueno, Jonathan, continúa con el programa. Muy bien, te damos las gracias, Rebeca. Ella es nuestra reportera más dicharachera, que ahí la tenemos a pie de calle al acecho de la entrevista. Bien, nosotros continuamos con Literatura en Onda y aquí tenemos preparada ya a Susana Oliver. Como dijimos, ella es maestra de educación infantil y su sección trata, como no, de literatura infantil. Buenas tardes, Susana, bienvenida de nuevo a Literatura en Onda. ¿Con qué tema nos vas a ilustrar este tercer programa? Buenas tardes otra vez. Bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante y tierno como el amor. El amor. El qué amor. Bonito es el amor. Sí. Y además ahora en estas fechas que primavera que parece que florece. Sí. Bueno, pues el amor, dentro de lo que es la etapa infantil, el amor lo podemos transmitir de muchísimas maneras. Desde casa y de la escuela, pues debe estar basado en el respeto al niño, en educar al niño en aspectos emocionales como la afectividad, la ternura, la seguridad, el hecho de sentirse querido. Además de trabajar aspectos como el hecho también de tolerar la frustración, el autocontrol de sus emociones. Todas estas cosas harán que el niño crezca en un desarrollo emocional adecuado. Uh-huh. Y tú ahí, en tu ámbito profesional, pues también lo trabajas, ¿no? Entre alumno-profesor, entre compañeros. Exacto, por supuesto. Uh-huh. Muy bien. El amor tiene que estar siempre presente. Además, en esta sección encontraremos cómo el amor puede aparecer de muchas maneras. Uh-huh. No solo estará el amor entre 2 personas. Puede ser el amor del maestro, el amor familiar, el amor sin sentido, el amor imposible, el amor posible. Ya lo vamos descubriendo. Pues sí, claro que sí. ¿Y cómo vamos a tratar este tema, el amor? ¿Con qué obras? Pues mira, traemos muchísimos títulos esta sección. Si quieres empiezo por comentarte algunos. Venga. Vale, vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar la sección con una historia muy curiosa y divertida, que no tiene texto y las imágenes dicen todo. Se llama El ladrón de gallinas. Aquí es un zorro muy astuto que roba una gallina pensando que va a ser su merienda perfecta, y los amigos de la gallina, al ver este secuestro, persiguen al zorro para recuperar la gallina. Lo que en principio parecía una merienda perfecta acabará por convertirse en una bonita historia de amor.
Sí. La verdad es que no tiene texto, pero las imágenes son... Sí, lo hemos estado viendo y la verdad es Sí. que sí, que son muy graciosas y que merece mucho la pena lo que es la historia porque da pie a comentarlo entre los lectores. Está bien leerlo en compañía, ¿no? Padre e hijo o entre amigos incluso, porque eso da pie a comentar la historia y a ir creando el propio cuento conforme se va leyendo o viendo, ¿no? En este caso. Exacto. Además, tiene unas imágenes muy divertidas, unas secuencias del secuestro que realmente nos harán reír y disfrutar del cuento. Sí, sí. Muy bien. Otra historia de amor realmente bonita, que también se presenta en forma de álbum ilustrado, es el cuento que se llama ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Gran pregunta. Exacto. ¿Y quién se hace esta pregunta? Pues la protagonista de esta historia es una niña que se llama Emma, Ujú. es muy curiosa, entonces necesita saber qué es el amor. Así que decide investigar por Ajá. su cuenta. ¿Cómo investiga? Pues pregunta a distintos miembros de su familia. Bien. Aquí cada uno le cuenta cómo ellos ven el amor. Sí. Lo que pasa es que se arma un lío tremendo. Es un cuento precioso que nos transmite la experiencia de dar y compartir y que nos muestra cómo Emma acaba descubriendo el amor. Ajá. ¿Y se puede hablar un poquito de cómo lo descubre o...? Pues sí, cree que se ha llenado de ideas en su cabeza, Ujú. porque le ha preguntado a la mamá, le ha preguntado al papá, al abuelo, a la abuela. Cada uno le dice una cosa diferente. Exacto. Y al final ella yo creo que ha hecho su propio resumen del amor Ujú. y de repente un día tiene fiebre y dice, uff, ya sé que es el amor. Ya sé qué es. La madre le dice, no, lo que te pasa es que estás enferma. Igual es la fiebre lo que tienes. Exacto. Vale, vale. Y luego al final sí que acaba muy tierno porque Mateo, que es su amigo del alma, la va a visitar Ujú. y se ve una escena muy tierna como comparten el bizcocho, Ajá. previo consejo de la abuela. Ya. Es que los abuelos, claro, Los saben abuelos son mucho muy sabios. realmente sobre todo. Exacto. Vale. Y, por cierto, antes hemos hablado del Ladrón de Gallinas, no hemos dicho editorial ni autor. Pues editorial es El Zorro Rojo. El Zorro Es una Rojo. editorial también muy conocida de la literatura. Ujú. Y el que hemos estado hablando ahora, el de Y el de ¿Qué es el amor? El Edelvives. Edelvives. Vale. ¿Continuamos con algún otro título? Sí, otro título más que se llama Mi amor. Mi Todo. amor. Sí, Mi Pero amor. Todo junto. Todo junto, sí. Ujú. ¿Y Es quién el nombre de nuestro protagonista y nuestro protagonista es un perro. Un perro que se llama Mi amor. Exacto. Ajá. Nos explica de manera peculiar el significado del amor. El perro vive en una familia, Ujú. la familia tienen un nuevo miembro, un bebé, Ajá. y entonces él siente como que está perdiendo su hueco. Y lo desplazan, ¿no? Exacto. Poco a poco el hijo pues va adquiriendo más importancia y a él le dicen que no a muchas cosas. Exacto. Él intenta ayudar, pero Siente que no es su lugar, entonces decide marcharse. sí. Pero acaba descubriendo que en realidad lo que pasaba es que sí que el amor no desaparece, lo que pasa es que el amor se amplía Ujú. y se comparte. Ajá. Muy Es bien. una historia también muy divertida. Y su autora, que Sí. es bastante conocida también en la literatura infantil, es Babette Collet, que tiene títulos muy interesantes y que siempre en su literatura da un toque de humor. Y en este tipo de literatura caben desde los más pequeños hasta los más mayores. Ujú. Pues sí, la verdad es que este libro que has traído, el Mi amor, tiene pues unas frases muy míticas, muy típicas también acerca del amor. Y por otro lado las imágenes pues también nos muestran otra realidad, o que se complementa o que la acompaña, Exacto, ¿no? que se amplía, sí. Ujú. Muy bien. Muy bien. ¿Seguimos? Seguimos. Tenemos otro título, Mi vecina está enamorada. Ajá. Es un cuento muy sencillo donde nos cuentan cómo el amor es una cadena continua, lineal, aunque no siempre perfecta. Puesto que lo que ocurre aquí es que no nos damos cuenta del amor que tenemos detrás. A veces parece que solo vemos lo que tenemos delante. Ujú. Sí, que siempre nos fijamos en el que queremos, pero no nos damos cuenta de los que nos quieren a nosotros. Exacto. Que vendría bien también echar un poco esa mirada atrás
o a los lados, Sí. ¿no? Y ver un poco y dar un poquito de amor o cariño a las personas que tanto nos quieren también. Por supuesto. Ya. Muy Hay bien. amor para todos. Sí, sí. Otro cuento precioso Sí. que a mí personalmente me encanta se llama El Punto. Ajá. Es la historia de una maestra y de un alumno llamado Basti, donde la confianza que deposita la maestra en el niño hará que se sienta querido, valorado y que aprenda a confiar en sus posibilidades. Ujú. Yo creo que no hay nada más hermoso y no hay amor más grande que cuando nos dicen lo que valemos. Claro. Y es lo que hace la maestra con este niño. Valorarlo y animarlo a que se exprese, porque Exacto. el punto habla de eso, de un niño que se niega, ¿no?, a hacer muchas Sí. cosas o cualquier cosa y Porque cree que no va a ser capaz. porque cree que no va a ser capaz, y lo que hace es un punto en una hoja en blanco y Sí. a partir de ahí la maestra le incita a que Exacto. haga otros puntos, Hace un cuadro. a de que ese- haga otras cosas, pinta incluso un punto sin punto, Sí, sí, que sí. pinta los bordes, ¿no?, del cuadro. Sí. Muy bonito. Y lo más bonito de todo es que luego, al final, este niño acaba transmitiendo eso. Esa confianza que un día le depositó a la maestra, al final él la deposita en otra persona. En otro compañero. Exacto, en otro compañero que se encuentra por casualidad. Y que eso es el amor también, ¿no? Eso es el amor, eso... Dar ese voto de confianza. Ese valorar Ujú. qué podemos hacer, aunque no nos creamos o sea, que pensemos que no podemos hacerlo, que confíen en nosotros y que nos digan es que vales y puedes. Y, Eso creo que es lo más hermoso. realmente el valorarse uno mismo, tener ese amor Exacto, propio ese amor propio, y sí. creer que somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Exacto. Ujú, muy bien. Y bueno, Y seguimos con otro tema, ¿no? Sí, O sea, con otro título. El último título ya. Concretamente se llama Sígueme. Sígueme. Muy bien. Este cuento, la verdad es que es un regalazo también. Ujú. Bueno, no importa lo distintos que seamos, ni lo imposible de las cosas, ni lo raro de la historia. Sí. Me quedo con esa Con esa reflexión. Ujú. Exacto. Lo que realmente importa es que exista el sentimiento. Sí. Y es lo que nos muestra el cuento. Ese amor incondicional Exacto. Por muy distintos que seamos, por Sí. muy lejos que tengamos que que ir para... Ujú. Y leemos un poquito Sí. este maravilloso cuento Sígueme, que va de un elefante, ¿no? Por lo que estoy viendo, tienes aquí el libro. Sí. Y el amor es entre un elefante Y una hormiga. y una hormiga, fíjate. Venga. Y dice así. Muy bien. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris, con una trompa larga, 2 orejas enormes, un rabo pequeño y 4 patas cortas. Un elefante gris con lunares morados, que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino de la hormiga para verlas pasar. Por la mañana las hormigas salían de su hormiguero y por la tarde regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, 3 pares de patas y caminaban al mismo ritmo, una tras otra. Parecían todas iguales. Pero de tanto mirarlas, una tarde de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa, que lo dejó pasmado. A partir de entonces, solo iba para ver aquella hormiga. Olé y olé y olé. Qué bonito, que bien empieza y que sugerente. Y qué bien acaba. Y que bien acaba, Sí. porque pues le sigue por todo el mundo. Exacto, hace lo imposible, pero sabe que va a ser un amor Ujú, se diferente e mete incondicional. en el hormiguero, dentro del hormiguero hay un costurero, dentro del costurero hay que... Y Sí. llega hasta el infinito, vamos, hasta donde ya no puede más Exacto, para es encontrarse con una su amor. sucesión de imposibles que al final convierte la historia en una historia real y posible de amor. Ujú, muy bonito, la verdad. Sígueme. Y los dibujos, las ilustraciones también son muy graciosas. La verdad es que sí, que merece mucho la pena buscarlo y leerlo. ¿De quién es el autor? Es Oco Editora, también Oco Editora. De acuerdo. bastante conocida. Muy bien, lo buscaremos. Muy bien. Pues lo dejamos aquí. Muy bien, encantada Vale. de estar con vosotros Pues otra nosotros vez. también, encantados de tenerte aquí en Literatura en Onda y esperamos volver a verte la semana que viene. Muy bien, un saludo. Un saludo, hasta luego. Adiós.
Muy bien, tras esta lección sobre amor, llegamos a nuestra sección de crítica personal, punto de vista. Y al frente de ella, con nosotros, la amante literaria por excelencia, Rebeca Aznar. Buenas tardes, Rebeca, y bienvenida de nuevo a Literatura en Onda. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a todos. Encantada otra tarde de estar aquí. Bien, nos adelantaste la semana pasada los títulos de los que íbamos a hablar y hoy pues ha llegado el día D. Así que, ¿nos los puedes recordar o decir qué nos has traído para hoy? Pues para hoy tenemos dos novelas, dos estilos completamente diferentes y vamos a empezar con Una vacante imprevista de J.K. Rowling. Y la segunda novela que me apetece recomendaros es La sonrisa etrusca de José Luis San Pedro. Muy bien. Pues si quieres empezamos con el primero que has dicho, el de Una vacante imprevista de J.K. Rowling. Autora de la famosa saga Harry Potter, escrita por ella en 2012, su primera novela para adultos, para público adulto. Y bueno, estuve investigando un poquito y parece que también bajo el seudónimo de Robert Galbraith ha publicado otra novela más, es género negro, policíaco, y el título es El canto del cuco. Para junio de este año una segunda entrega titulada El gusano de seda. Madre mía, sí que se ha puesto seria entonces J.K. Rowling, ¿no? Sí, un cambio de registro totalmente diferente. Bueno, no está mal que la gente se recicle, ¿no? En ese sentido, los autores que nos sorprendan con otro tipo de obras o nos despierten un poquito, ¿no? Sí, desde luego que yo creo que sorpresa ya causó el hecho de que pasase de la literatura juvenil a la literatura para adultos. Y bueno, la sensación un poco general con otra gente con la que he hablado, también fan o seguidora de Harry Potter, es pues no saber muy bien, ¿no?, con qué se iban a encontrar. Yo desde luego ganas tenía de leer la novela y no me defraudó, ¿eh? Bueno, entonces no vamos a andarnos con más rodeos. ¿Nos puedes decir un poco de qué va? Sí, la novela nos sitúa en un pueblo inglés en el que la aparente tranquilidad de sus vecinos se ve alterada por la repentina muerte del concejal Barry Fairbrother. A partir de este suceso se desata una feroz pugna entre las distintas fuerzas del pueblo para hacerse con el puesto del fallecido. Detrás de esta febril contienda se halla un antiguo litigio territorial, el destino de Los Prados, que es un barrio marginal para el que cada candidato al puesto vacante desea un futuro diferente. Es bastante intrigante, ¿no? Sí, hay una trama tremenda que te mantiene ahí en tensión de principio a fin y bueno, merece la pena dedicarle unos días y animarse a leerla. Muy bien. ¿Y entonces por qué te ha gustado? Bueno, pues es un poco lo que hablábamos después de Hogwarts, hechizos, Quidditch, Voldemort, mucha magia. Como decía, no sabía muy bien qué esperar de esta primera novela para adultos de J.K. Yo tenía claro que quería leerla porque creo que es una muy buena escritora y la oportunidad se presentó muy rápidamente porque mi amiga Rosana, que también es fan incondicional de Harry Potter, me la regaló pocas semanas después de que saliese a la venta en España. ¿Qué es lo que me he encontrado entre sus páginas? Pues una trama dinámica, perfectamente hilvanada, que te mantiene alerta de principio a fin, una prosa brillante, de una precisión absoluta y, como buena inglesa que es ella, esa dosis justa de humor que te hace sonreír en el momento preciso. En definitiva, no sé, a mí me da la sensación de que es un libro escrito para aquellos adultos que no pudieron o no supieron sentir la magia. Ajá. Bueno, tal como la pintas, la verdad es que parece muy interesante. Y bueno, ¿nos puedes leer un poquito? ¿Tienes alguna reseña para sí, que nos acabe de picar ese gusanillo? En esta ocasión he elegido el comienzo del libro y también el final. Ahí va el comienzo. Artículo 6.11. Se produce una plaza vacante a
cuando un miembro electo de la administración local no comunica la aceptación del cargo dentro del plazo establecido, o B, cuando presenta su carta de dimisión, o C, el día de su muerte. Toma ya. Toma castaña. Sí, sí. Bueno, y la novela termina de la siguiente forma. Cristal llevaba al cuello la medalla que había ganado aquel día, para que la enterraran con ella. La otra petición llegó al final de la ceremonia, y en esta ocasión el párroco la anunció con aire resignado. Mi corazón has conquistado y nunca estaremos separados. Quizás en las revistas, pero siempre serás mi estrella. Ahora que llueve más que nunca, recuerda que nos tenemos el uno al otro. Puedes ponerte bajo mi paraguas, puedes ponerte bajo mi paraguas. Bueno, reconocen la canción, es la traducción al español, Rihanna, es su famoso tema Umbrella. Ah, sí. Pues mira, no, yo no había caído, pero sí que es verdad que si la traduces, pues aquí la tenemos. Sí, cantarla no me pidas que la cante porque no tengo voz para esto. No es necesario, yo tampoco lo haré, la verdad es que tampoco doy el tono. Muy bien, pues ahí dejamos ese título, Una vacante imprevista. Eso es, una vacante imprevista de J.K. Rowling, y para el que lo quiera buscar, pues es muy recomendable. ¿Y el siguiente título que nos has traído? Pues el siguiente título es una novela que ya tiene unos años, es más antigua y pertenece a José Luis San Pedro, La sonrisa etrusca, de 1985. Pues imagino que un poco para la gente que habituada a leer literatura española, pues ya conocerán que ha sido un famoso profesor de economía, humanista, Premio Nacional de las Letras en 2011 y autor de obras relevantes en el panorama literario español como El río que nos lleva, Octubre, Octubre, La vieja sirena, El amante lesbiano, La senda del drago, Monte Sinaí, por citar algunas. También tiene entre su obra literaria cuentos y bueno, pues una extensa obra de economía como economista que era él. Ajá. Muy bien, ¿y de qué va? ¿Qué nos trae esta novela, este texto, este relato? Pues en esta entrañable novela asistimos de la mano de su protagonista Salvatore Roncone a la última etapa vital de un luchador, de un hombre de campo, hosco en ocasiones, curtido por el sufrimiento y también dominado por prejuicios y visiones distorsionadas de la realidad. Un hombre machista y contradictorio que a lo largo de las páginas del libro se va transformando en un ser más complejo, más humano y sensible, gracias a la ilusión e influencia de un nuevo y último amor, encarnado en Hortensia, pero sobre todo gracias a los sentimientos que ha despertado en él su nieto Bruno, de apenas 1 año de edad. Ajá. Os sitúo un poco en el porqué del título de la novela, porque parece que no... Sí, la verdad es que queda no... un poco ahí en Sí. incógnita esa sonrisa etrusca. Y bueno, pues contaos que en su viaje a Milán desde su Calabria natal, donde Salvatore deberá ser tratado de una enfermedad terminal, visita junto a su hijo el Museo Romano de Villa Giulia, donde queda totalmente fascinado por un sarcófago etrusco que representa una pareja de esposos cuya sonrisa ha quedado cincelada para la eternidad. Ay, Y esta sonrisa, esta imagen, es la que acompaña a Salvatore durante toda la novela. Muy bien, vale. ¿Y nos cuentas por qué te ha encandilado, te ha gustado esta novela? Pues decir que es una de las novelas que he leído en más ocasiones y que también he regalado a más personas. La sonrisa etrusca para mí es una novela rebosante de ternura, emociones y humanidad, un canto al amor verdadero, a la vida y a la plenitud del ser humano. Nos habla de la importancia de vivir cada instante como si fuera el último, a la vez que nos muestra la necesidad de no rendirnos nunca, la forma de sacar ventaja a la muerte, aprendiendo a mirarla de frente, orgullosos de haber sido quien somos, dichosos de haber vivido y, por supuesto, de haber amado. Pues sí, la verdad es que es todo un canto a la supervivencia, ¿no? Al vivir en sí mismo. Y la verdad es que nos acompaña, sí, nos puede acompañar en cualquier momento. Es un buen texto al cual hacer referencia y leerlo, ¿no? Sí, animaos porque escribe realmente maravillosamente y es muy entretenida, muy entrañable y se le toma un cariño tremendo al viejo Salvatore.
Y de él, ¿tenemos algo que nos puedas leer o...? Pues he tomado 3 cortitas reseñas y os comento a continuación. Si el niño no estuviera tan profundamente dormido, sentiría en su moflete de nardo la lágrima resbalada desde la vieja mejilla de cuero. La siguiente reseña es: en los primeros encuentros con Hortensia, ella ofrece su mejilla como cuando él le llevó las rosas, y él se quita el sombrero y la besa en las dos. Cuando se aleja, después de verla entrar, se lleva consigo una suavidad en los labios, un roce de cabellos en su frente, un sereno perfil en su memoria. Y la última reseña es la siguiente: Dios no hizo bien las cosas. Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo echan nuevas hojas y vuelven a empezar. Nosotros solo una primavera, solo un verano y al hoyo. Jolín, contundente como Salvatore Roncone. Sí, pues la verdad es que es un buen manual, ¿no?, al cual acudir, entraña grandes enseñanzas. Pues muy bien, y aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos hasta el próximo día. Con esos 2 títulos, La sonrisa etrusca y Una vacante imprevista. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Rebeca, por tu invitación. Y te esperamos la semana que viene. La semana que viene Literatura nos en vemos. Onda. Muchas gracias. Venga, hasta luego. pronto. Llegamos a nuestra sección más comprometida, en la que tratamos la literatura contemporánea bajo la óptica académica de Ana Quintana. Como dijimos en su momento, ella es antropóloga y nos ayudará con su experiencia a entender y adentrarnos en los temas literarios que nos traiga. Bienvenida, Ana, a este tercer programa de Literatura en Onda y gracias por participar. Buenas tardes, Jonathan. Bien, ¿qué tema nos traes para hoy? Pues hoy vamos a hablar de la ciencia ficción feminista, que es un género literario en el que a través de la creación de mundos ficcionales se articulan discursos feministas y se plantean debates acerca del género y la posición de la mujer en la sociedad. Y lo quería recuperar porque muchas escritoras feministas han escogido la ciencia ficción por su capacidad para transmitir su propia ideología o para criticar el sistema patriarcal y especular sobre un futuro, ¿no? Y pues eso, estas escritoras pueden, a través de estas creaciones de mundos ficcionales, imaginar a la mujer fuera del rol que le adjudica el sistema patriarcal, pero también le permite hacer una crítica de la posición que tiene la mujer en nuestra sociedad presente. Muy bien. Pues este tema, la verdad es que nos lleva a reflexionar directamente de el porqué de este tema, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de ciencia ficción, lo cual nos evoca de manera más clásica a Julio Verne con sus viajes a la luna, sus mundos perdidos, de manera más utópica a Tomás Moreau o distópica con George Orwell y como con 1984, o Orson Welles con La guerra de los mundos y otros autores como Philip Dick, Orson Scott Card, Ray Bradbury o el mítico Isaac Asimov. Con ello quiero decir que en la literatura, como en otros ámbitos, el punto de vista o la participación femenina ha sido por lo general menospreciada o poco presente. En este caso, en la ciencia ficción, ¿cómo afecta el planteamiento de la masculinización al género literario? En el mundo de la ciencia ficción nos encontramos con mujeres que han decidido ocultar su verdadera identidad bajo seudónimos masculinos, ya que han considerado que como mujeres no iban a poder hacerse un hueco en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres. Por ejemplo, es el caso de Alice Sheldon, que durante mucho tiempo firmó como James Tiptree Jr. Y dentro de la ciencia ficción feminista, ¿encontramos la ideología feminista imbricada en los textos, en las distintas obras? ¿O existen obras en las cuales encontramos relatos de ciencia ficción sin este componente ideológico y que narran historias futuristas sin más? Pues la ciencia ficción ha sido tradicionalmente un género literario, como bien decimos, muy masculinizado, y en él se reproduce a menudo una visión muy estereotipada de la mujer. La escritora Joanna Russ hablaba de que había un estrepitoso fracaso de la imaginación de un género que construye sociedades de futuro en el que la mitad de la población son amas de casa de clase media. La misma escritora se dedicó a realizar también artículos y ensayos describiendo la relación entre la ciencia ficción y la mujer. Y en concreto tiene
un artículo llamado Tópicos del espacio exterior, en el que se parodian los lugares comunes de la mujer en las novelas de anticipación de sus compañeros. Entonces, si te parece, voy a leerte un trocito del cuento del mucho hablar. Sí, por favor. «Oh, Dios mío, cuánto me gusta vivir en una sociedad basada en la igualdad», exclamó Irving, físico de profesión, contemplando con orgullo el salón del piso de la comunidad de propietarios que Adrienne, su esposa, había amueblado con un innato y exquisito buen gusto para la decoración de interiores. «Sí, hubiese sido espantoso vivir en la antigua sociedad, donde hombres y mujeres no gozaban de igualdad», replicó Adrienne, dirigiéndose a la cocina a echar un vistazo al soufflé de alfalfa que se doraba en el horno. Muy bien, este fragmento irónico, ¿no?, al respecto del orden establecido. Sí, es eso que la propia autora lo que ha buscado en muchos de sus ensayos y escritos es dejar constancia de cómo reproducimos una y otra vez en un género literario que pretende dar una nueva visión o pretende fantasear con nuevas sociedades. Reproducimos una y otra vez la misma visión de la mujer. Que no es tan novedoso, ¿no?, en ese sentido. Claro. Entonces, la ciencia ficción feminista sí que ha intentado poner sobre la mesa estas cuestiones que son los propios debates que el feminismo como ideología suele tratar. Plantear. Sí, pues puede ser, por ejemplo, la mujer y el mercado de trabajo, la maternidad y la crianza, o la construcción del género como un producto cultural. Uh-huh. Muy bien. Y en cuanto al género en sí, ¿podemos hablar de homogeneidad o existen subgéneros según el tema tratado? Pues hay un subgénero, por ejemplo, muy interesante dentro de la ciencia ficción feminista, que son las llamadas utopías de Amazonas. En ellas se plantean sociedades alternativas, sociedades perdidas, sociedades del pasado, de futuro o de otros planetas, en los que los hombres o directamente no existen o han desaparecido por una plaga o por la cuestión que sea. Uh-huh. Entonces, he traído dos novelas en el que van en esta línea, que son Houston, Houston me recibe, de James Tiptree, y Herland, de Charlotte Perkins. De acuerdo. Y en ambas el planteamiento es que son unas sociedades en las que las mujeres, o sea, que no hay hombres y que solamente hay mujeres, y en ambos casos aparecen expediciones. En el caso de Houston, Houston me recibe, una expedición de astronautas, y en el caso de Herland, una expedición de aventureros que son hombres y que aparecen en esas sociedades. Uh-huh. Entonces, ambos relatos nos pretenden acercar a cómo sería, cómo se imaginan las autoras que sería una sociedad gobernada y en la que solamente hubiesen mujeres, cuáles serían sus rasgos, pero además es muy interesante cómo contraponen la visión de los tres hombres que en cada uno de los casos llegan a esas sociedades con su machismo y su visión más retrógrada de la sociedad. Uh-huh. Y eso he traído un extracto de Herland, de Charlotte Perkins, que es precisamente un momento en el que uno de los hombres está intercambiando información sobre sus sociedades con una de las habitantes de Herland. ¿Nos lo lees? Sí. Dices que aproximadamente un tercio de las mujeres pertenece a la clase más pobre, observó muy seriamente Moadine, y que las otras 2/3 partes viven, ¿cómo era esa frase tan bonita?, amadas y reverenciadas en el hogar para que cuiden de los niños. Entonces la tercera parte de las mujeres pertenecientes a la clase inferior no tienen hijos, supongo. Uh-huh. Seguimos con la ironía, ¿no? Seguimos con ese sarcasmo para denunciar esa práctica de la sociedad actual, ¿no? Claro, ellas evidencian muy a menudo a través de sutiles diálogos cómo nuestra sociedad nos afecta en cuestiones como la crianza o la distribución desigual de la riqueza en función de raza, género o clase. Uh-huh. Continuamos con otra clase de género, de subgénero dentro de la ciencia ficción. En este caso, más que un subgénero en concreto, hablaríamos de una temática, uh-huh, que es la de la construcción del género como producto cultural. Y es que la ciencia ficción permite imaginar cómo sería el mundo si no existiese la atribución de roles femeninos y masculinos que existen en nuestra sociedad. Sí. Entonces, las autoras parten de la base de que el género es un constructo cultural, y entonces exploran las posibilidades que nos plantearían sociedades en las que no existiese esta categoría. ¿Y cómo hace eso? Pues encontramos dos casos en concreto que os he traído,
que el primero es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula Le Guin, que Ursula Le Guin es una escritora feminista de las más aclamadas, ha conseguido varias veces los premios Nebula y Hugo, que son los más reconocidos de la ciencia ficción. Y en este caso, La mano izquierda de la oscuridad nos introduce en un planeta en el que los habitantes son una mutación humana neutra. Entonces, durante la mayor parte de su vida no tienen ni género masculino ni femenino, son seres neutros, pero tienen una etapa de celo en la que aleatoriamente pueden ser mujeres u hombres. Ellos no lo saben. Empezamos con una androginia. Sí, en ese caso. Y entonces durante unos días del mes, como un celo, ellos de repente adoptan un género u otro. Sí, una sexualidad, más un sexo, sí, más que un género. Y entonces, claro, lo que plantea Ursula Le Guin aquí es que, claro, al ser ellos, en cualquier momento pueden ser mujeres u hombres biológicos, no existe esta atribución de roles, porque todos van a pasar una y otra vez por en algún momento por claro, un sexo u otro. Efectivamente. ¿Y podemos encontrar alguna otra cosa más? Pues por último quería hablaros, ya que os he hablado como de las utopías de Amazonas antes, ahora hablaremos de distopías. Las distopías, como sabéis, son estas proyecciones de futuro, imaginaciones en un futuro, en las que, si bien en la utopía todo sale bien y son mundos idealizados, la distopía es un futuro en el que es como las peores consecuencias de nuestro presente llevadas al extremo, ¿no? Entonces, en este caso, las distopías se exploran, como digo, cómo afectarían aspectos de nuestro presente en un futuro, todo relacionado con el tema de la mujer. Y os he traído también dos relatos. El primero es Carne de probada moralidad, de Racona Sheldon, que Racona Sheldon también es James T. Tree, también es Alice Sheldon. Sí. Entonces, Carne de probada moralidad es un relato sobre el aborto. Es un relato en el que nos plantea una sociedad de futuro bastante cercana, en la que una fuerza se ha hecho con el control de la natalidad y entonces está totalmente prohibido el aborto sin ninguna excepción, y las mujeres que no pueden hacerse cargo de sus hijos deben darlos en adopción. Y se crea como un sistema de partos y de adopciones. Y visto que este tema está tan en boga últimamente con la ley de Gallardón, ¿no? Sí. Pues la verdad es que sería bastante interesante, ¿no?, adentrarnos en él y leerlo, ¿no? Sí, Carne de probada moralidad. Yo os recomiendo, que es un relato cortito y os lo recomiendo porque es una lectura que hay que hacer en estos momentos. Y por último os traigo El cuento de la criada, de Margaret Atwood, que también es una de las escritoras de ciencia ficción feminista más reconocida. También nos plantea una sociedad futura muy cercana en la que ha muerto el presidente de los Estados Unidos y la mayoría de los congresistas por unos atentados. Y entonces se instaura un sistema teocrático cristiano que arrebata los derechos sociales a las diferentes minorías, y donde cada persona forma parte de un segmento social al servicio del sistema. Es una sociedad muy estratificada en la que hay muchas capas y dentro de cada segmento muchos subsegmentos. Entonces nos presenta una protagonista que pertenece al segmento de las criadas. Las criadas son unas mujeres jóvenes cuya función es dar a luz a los hijos de las mujeres de mayor rango. Ajá. Entonces os he traído un pequeño extracto del cuento de la criada, que es una frase que dice la protagonista, la criada. Dice: la noche es para mí, me pertenece, puedo hacer lo que quiera, siempre que me quede callada, siempre que no me mueva, siempre que me estire y me quede inmóvil, pero la noche es para mí. Impresionante reflexión de la protagonista, donde refleja la opresión, ¿no?, que encuentra la criada en ese estrato en el que se encuentra. Bien, entonces lo dejamos aquí. Si podemos, recordamos los nombres de las autoras a las que podemos recurrir para encontrar este género de ciencia ficción feminista. Pues sí, podemos recurrir a Charlotte Perkins, que hemos hablado de ella con su novela Herland. Podemos recurrir a Joanna Russ. Podemos también, por ejemplo, Ursula Le Guin, James T. Tree o Margaret Atwood. Hemos hablado también de ella. Muy bien, de acuerdo, pues las apuntamos. Y pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Te damos, como digo, las gracias por participar en Literatura en Onda y te esperamos dentro de un par de semanitas. Muy bien, pues nos oímos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Tal como hemos dicho al inicio del programa, en la sección de audiolibro escucharemos un fragmento de la novela 1984 de George Orwell. Para reparar someramente en el autor, diremos que su verdadero nombre es Eric Arthur Blair, nació en la India colonial el 25 de junio de 1903 y fue escritor, ensayista y periodista británico, destacando por obras como Homenaje a Cataluña, Rebelión en la Granja y esta otra obra que escucharemos a continuación. Orwell murió a causa de la tuberculosis con 46 años el 21 de enero de 1950 en Londres. Para ubicarnos en la novela, publicada en 1949, en la cual plasma un distópico universo totalitarista compuesto por 3 meganaciones, diremos que el fragmento que vamos a escuchar pertenece al capítulo 9 de la segunda parte, donde el protagonista, Winston Smith, se halla leyendo un libro prohibido en el cual desentrañan los mecanismos del doble pensar, herramienta base de dominación del partido. Y tal como dijo el propio George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en todo un acto revolucionario. Tras lo cual pasamos a escuchar este fragmento de 1984. Aún hoy, en un periodo de decadencia, el ser humano se encuentra mejor que hace unos cuantos siglos, pero ninguna reforma ni revolución alguna han conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Desde el punto de vista de los bajos, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de sus amos. A fines del siglo XIX eran muchos los que habían visto claro este juego. De ahí que surgieran escuelas del pensamiento que interpretaban la historia como un proceso cíclico y aseguraban que la desigualdad era la ley inalterable de la vida humana. Desde luego, esta doctrina ha tenido siempre sus partidarios, pero se había introducido un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una forma jerárquica de la sociedad había sido la doctrina privativa de los altos. Fue defendida por reyes, aristócratas, jurisconsultos, etc. Los medianos, mientras luchaban por el poder, utilizaban términos como libertad, justicia y fraternidad. Sin embargo, el concepto de la fraternidad humana empezó a ser atacado por individuos que todavía no estaban en el poder, pero que esperaban estarlo pronto. En el pasado, los medianos hicieron revoluciones bajo la bandera de la igualdad, pero se limitaron a imponer una nueva tiranía apenas desaparecida a la anterior. En cambio, los nuevos grupos de medianos proclamaron de antemano su tiranía. El socialismo, teoría que apareció a principios del siglo XIX y que fue el último eslabón de una cadena que se extendía hasta las rebeliones de esclavos en la antigüedad, seguía profundamente infestado por las viejas utopías. Pero a cada variante de socialismo, aparecida a partir de 1900, se abandonaba más abiertamente la pretensión de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos que surgieron a mediados de siglo, Ingsoc en Oceanía, neobolchevismo en Eurasia y adoración de la muerte en Asia Oriental, tenían como finalidad consciente la perpetuación de la falta de libertad y de la desigualdad social. Estos nuevos movimientos, claro está, nacieron de los antiguos y tendieron a conservar sus nombres y aparentaron respetar sus ideologías. Pero el propósito de todos ellos era sólo detener el progreso e inmovilizar a la historia en un momento dado. El movimiento de péndulo iba a ocurrir una vez más y luego a detenerse. Como de costumbre, los altos serían desplazados por los medianos, que entonces se convertirían a su vez en altos. Pero esta vez, por una estrategia consciente, estos últimos altos conservarían su posición permanentemente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte a causa de la acumulación de conocimientos históricos y del aumento del sentido histórico que apenas había existido antes del siglo XIX. Se entendía ya el movimiento cíclico de la historia, o parecía entenderse. Y al ser comprendido podía ser también alterado. Pero la causa principal y subyacente era que ya a principios del siglo XX era técnicamente posible la igualdad humana. Seguía siendo cierto que los hombres no eran iguales en sus facultades innatas, y que las funciones habían de especializarse de modo que favorecían inevitablemente a unos individuos sobre otros. Pero ya no eran precisas las diferencias de clase
ni las grandes diferencias de riqueza. Antiguamente, las diferencias de clase no solo habían sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era el precio de la civilización. Sin embargo, el desarrollo del maquinismo iba a cambiar esto. Aunque fuera aún necesario que los seres humanos realizaran diferentes clases de trabajo, ya no era preciso que vivieran en diferentes niveles sociales o económicos. Por tanto, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de apoderarse del mando, no era ya la igualdad humana un ideal por el que convenía luchar, sino un peligro que había de ser evitado. En épocas más antiguas, cuando una sociedad justa y pacífica no era posible, resultaba muy fácil creer en ella. La idea de un paraíso terrenal, en el que los hombres vivirían como hermanos, sin leyes y sin trabajo agotador, estuvo obsesionando a muchas imaginaciones durante miles de años, y esta visión tuvo una cierta importancia incluso entre los grupos que de hecho se aprovecharon de cada cambio histórico. Los herederos de la Revolución Francesa, inglesa y americana habían creído parcialmente en sus frases sobre los derechos humanos, libertad de expresión, igualdad ante la ley y demás, e incluso se dejaron influir en su conducta por algunas de ellas hasta cierto punto. Pero hacia la década cuarta del siglo XX, todas las corrientes de pensamiento político eran autoritarias. Pero ese paraíso terrenal quedó desacreditado precisamente cuando podía haber sido realizado, y en el segundo cuarto del siglo XX volvieron a ponerse en práctica procedimientos que ya no se usaban desde hacía siglos. Encarcelamiento sin proceso, empleo de los prisioneros de guerra como esclavos, ejecuciones públicas, tortura para extraer confesiones, uso de rehenes y deportación de poblaciones en masa. Todo esto se hizo habitual y fue defendido por individuos considerados como inteligentes y avanzados. Los nuevos sistemas políticos se basaban en la jerarquía y la regimentación. Después de una década de guerras nacionales, guerras civiles, revoluciones y contrarrevoluciones, en todas partes del mundo surgieron el INSOC y sus rivales como teorías políticas inconmovibles. Pero ya las habían anunciado los varios sistemas, generalmente llamados totalitarios, que aparecieron durante el segundo cuarto de siglo, y se veía claramente el perfil que había de tener el mundo futuro. La nueva aristocracia estaba formada en su mayoría por burócratas, hombres de ciencia, técnicos, organizadores sindicales, especialistas en propaganda, sociólogos, educadores, periodistas y políticos profesionales. Esta gente, cuyo origen estaba en la clase media asalariada y en la capa superior de la clase obrera, había sido formada y agrupada por el mundo inhóspito de la industria monopolizada y el gobierno centralizado. Comparados con los miembros de las clases dirigentes en el pasado, esos hombres eran menos avariciosos, les tentaba menos el lujo y más el placer de mandar, y sobre todo, tenían más consciencia de lo que estaban haciendo, y se dedicaban con mayor intensidad a aplastar a la oposición. Esta última diferencia era esencial. Comparadas con la que hoy existe, todas las tiranías del pasado fueron débiles e ineficaces. Los grupos gobernantes se hallaban contagiados siempre en cierta medida por las ideas liberales, y no les importaba dejar cabos sueltos por todas partes. Solo se preocupaban por los actos realizados, y no se interesaban por lo que los súbditos pudieran pensar. En parte, esto se debe a que en el pasado ningún Estado tenía el poder necesario para someter a todos sus ciudadanos a una vigilancia constante. Sin embargo, el invento de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida privada. Todos los ciudadanos, o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las 24 horas del día bajo la constante observación de la policía, y rodeados sin cesar por la propaganda oficial, mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior. Por primera vez en la historia, existía la posibilidad de forzar a los gobernados, no solo a una completa obediencia a la voluntad del Estado,
sino a la completa uniformidad de opinión. Impresionante declaración de preclaridad, con ella nos despedimos. Espero les haya gustado el programa. Yo les emplazo al martes que viene de 7:05 a 8 aquí en Literatura en Onda. Sin más por mi parte, un saludo a todos.